Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ...8:46, saludamos al general Wagner Bravo. Él es ahora ex secretario de Seguridad Pública y del Estado, experto en temas de seguridad. General, gracias por acompañarnos. Me imagino que un poco con las tensiones más bajas después de los meses intensos en el gobierno. Buen día, Milton, y a quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Buen día, Verónica. Sí, efectivamente, cuando me invitaron a tomar este reto, pues siempre decimos que hay que poner la mochila de los que normalmente indicamos soldado un día, soldado toda la vida por el bien del país. La situación de violencia siempre amerita estar 24 horas del día y como se dice, dormir con un ojo cerrado y el otro abierto para poder dar una mejor nivel de seguridad a los ecuatorianos. Hoy ya se ha dejado las funciones y hay que volver a la tranquilidad y a la paz, pero siempre contando como con ustedes, con amigos, para poder conversar, Milton. Un buen día. Y gracias por venir. Me imagino que ahora duerme con los dos ojos abiertos. Eso sí, porque realmente la situación cada día se va complicando, como yo siempre he dicho, no porque íbamos a cambiar de gobierno, la situación se iba a solucionar. Estos son problemas estructurales que nos va a tomar un largo plazo, pero que tenemos que, como lo habíamos dicho, iniciado y continuarlo. Ojalá sea así para que podamos tener al final del camino los mejores días para los ecuatorianos, Milton. Ahora, ya vio usted las primeras acciones del presidente Noboa y quiero preguntarle como algo general, ¿cómo vio el inicio del gobierno en el tema de la seguridad? ¿Qué importancia cree que le ha dado el presidente Noboa en estos primeros días a la seguridad? Bueno, siempre hay que tomar en cuenta las palabras de los máximos representantes de la ciudadanía que son elegidos en las urnas, en este caso el presidente, y que es el ente rector de la seguridad del país, que tiene que tener un asesoramiento profundo. En la Asamblea dijo seguridad, empleo y desarrollo, pero de lo que estamos viendo no hay un direccionamiento que todavía nos tiene preocupados a todos aquellos que estamos siempre pensando en que la seguridad es parte fundamental de la vida de los ecuatorianos. Y ya vamos aproximadamente 4 días sin tener el norte, digo yo. ¿Y por qué esto, Milton? Porque en un gobierno de 4 años se comienzan a conjugar una serie de factores y fundamentalmente la curva del aprendizaje. Un gobierno que no ha estado en funciones tiene que poner sus ministros, tiene que ir, conocer todo lo que ha sucedido, todo lo que se ha hecho. Ya se debe tener una planificación previa de qué quisiéramos hacer y luego de eso ya sentado en la posición debe decir, bueno, esto es lo que pensábamos, esta es la realidad, ajustemos el plan y vamos a las elecciones. Eso le toma a un gobierno más o menos un año, año y medio, hasta poder tener una curva de aprendizaje buena. Pero en el caso de 18 meses, no hay tiempo para esa curva de aprendizaje. Y me parece que al no tener esa curva de aprendizaje nos está faltando un direccionamiento, no a las fuerzas del orden, no al sistema de seguridad pública y del Estado, sino a la ciudadanía, para que todos conozcamos cuál es la intención. Se hablaba de un plan Fénix, pero hasta ahora, 4 días más tarde, siendo una prioridad, nos falta esa información que considero yo que la deben tener planificada y consensuada y actualizada toda la planificación, Milton. Bien, ahora, a manera de diagnóstico, Wagner, ¿cómo podemos pensar de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país? Porque en 2021 ya cuando el presidente Lazo recibió al Ecuador, la seguridad era un problema, pero no estaba tan agravada. Ahora es mucho más compleja la situación que se fue deteriorando de manera muy rápida. Y siendo así, y con ese diagnóstico que tenemos actualmente con la seguridad, ¿qué temas inmediatos se deben abordar? Porque hay crisis carcelaria, hay muertes violentas, hay la penetración del narcotráfico, hay cosas que están pasando con el tema de la seguridad y que deben ser atendidas. Sí, efectivamente, y yo creo que esta reunión que vino el presidente Petro al Ecuador al cambio de mando, que de paso es el único presidente, si no estoy mal, que asistió, y eso preocupa también en las relaciones internacionales. La reunión que tuvo el presidente Noboa con el presidente Petro debe haber sido para tomar y analizar estos temas.
porque desde mi punto de vista, y no lo digo ahora, lo he dicho desde hace más o menos 20 años, el problema es toda esa producción y esas plantaciones de coca que están en el sur de Colombia, tanto en Nariño cuanto en el departamento del Putumayo, y que indirecta y directamente, cuando había el problema con las FARC, nosotros éramos la retaguardia logística de descanso, de medicamentos, etcétera. Pero ahora que ya se ha hecho la paz, supuestamente la paz, que tampoco creo que tiene un buen efecto, se ha disgregado una serie de grupos que han aparecido que, siendo un buen negocio, el tráfico de drogas, la producción, hay una demanda, hay una oferta, nos ha complicado a nosotros. Y mientras eso no se termine y no haya una reducción de plantaciones de hojas de coca, vamos a seguir teniendo estos problemas en increscendo. ¿Y por qué en increscendo? Porque también recordemos que 20 años no se hicieron las cosas que se deberían haber hecho, por eso llegamos a esta situación. Y la posición del expresidente Lazo de luchar directamente y frontalmente contra el narcotráfico, una captura de cerca de 600 toneladas, que en el mercado internacional son cerca de 30.000 millones de dólares, un presupuesto del Ecuador, hace que los delincuentes de esto, el crimen organizado, y más que ellos, porque ellos son criollos, ellos viven del día a día, esos grandes cárteles de la droga que están fuera del país y que necesitan que el negocio continúe, nos sigue poniendo violencia, nos sigue poniendo terror, de tal manera de que en algún rato el Estado, que no debe ser así, diga, bueno, ya dejémosles que vayan nomás y que hagan lo que quieran. Y eso al Ecuador le puede llevar a una crisis de desaparición, de una anarquía total. Ahora, en campaña todos los candidatos ofrecían seguridad como punto principal para resolver los problemas de los ecuatorianos. Si es que hay seguridad, si es que hay paz, hay reactivación económica. En estos días, a ver, lo primero que hace el presidente Daniel Noboa es no nombrar un ministro del Interior titular, sino encargar a la ministra de Gobierno los dos ministerios, con miras incluso a fusionarlos nuevamente, hacer un solo ministerio. Y lo otro es nombrar a un civil como ministro de Defensa. Y se lo pregunto a usted, general, porque usted es general del ejército. Eso a veces no es bien visto o no es lo ideal, digamos, para las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo mira usted? Milton, realmente, a ver, en cuanto al Ministerio del Interior y de Gobierno, recordemos que en la época del expresidente Correa había una coordinación, no recuerdo, una secretaría de la política que se dedica a la parte política. Antes del gobierno del 2008 había un gobierno de policía, de política, de gobernabilidad, de gobierno, de policía y cultos. Pero viendo la experiencia y siendo el crimen organizado hoy prioridad, yo no creo que se deban juntar los dos ministerios. Porque el ministro del Interior, exministro del Interior Zapata, se dedicaba solamente a las acciones policiales, que es seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Hoy la ministra tiene que tener dos subsecretarios y dedicarse a la parte política en la Asamblea, que hasta ahora hay una luna de miel, pero que no sabemos cuándo va a terminar y que va a complicar el año y medio. Y por lo tanto, ¿se va a dedicar más a la parte política o se va más a dedicar al crimen organizado? Entonces, desde mi punto de vista, hay que separarlos. Y hay que poner ahí gente que tenga la experiencia. Vuelvo a repetir, no es momento para comenzar a buscar cómo aprendo, porque ese aprendo le va a coger en marzo, en abril, y ya entramos en julio a elecciones y se acabó el gobierno. Y lo mismo sucede en Fuerzas Armadas. Yo quiero ahí poner un ejemplo. Cuando yo me gradúo de subteniente en la escuela militar, yo puedo mandar 40 hombres. Esa es la capacitación a la que recibo, porque ese es el cargo y función que voy a ejecutar. Y a lo largo de la carrera militar, caminando por todo el país, tanto en tierra, mar y aire, uno va teniendo 6 cursos de formación y perfeccionamiento para llegar al grado de general, en donde ya no se habla del nivel táctico de los 40 hombres. Estamos hablando, en el jefe del comando punto, del manejo de 42.000 hombres, que tienen aproximadamente como 225 unidades, no de la táctica que yo vivía de subteniente. Y por lo tanto ya se habla del nivel político estratégico. El jefe del comando conjunto es el asesor también y parte del COSEPA del presidente en cuanto a defensa y que tiene relación directa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el caso de la policía, en cuanto a seguridad ciudadana y control del orden público. La pregunta es, siempre Fuerzas Armadas nos han dicho, estamos sujetos al poder político, no es que hemos hecho lo que queremos, sino pues simplemente seríamos una república aparte. Pero lo que sí hay que pedir es que haya la comprensión de que en este momento
no se necesita comenzar a aprender. Y en el caso del ministro de Defensa nombrado, me imagino que por los asesores del señor presidente Noboa debe tener un buen asesoramiento, que él es la persona indicada para poder dirigir las operaciones estratégicas y político-estratégicas. Pero de lo que vemos en el currículo, no tiene la experiencia suficiente y vuelvo a repetir, tiene que aprender. No es que estamos en contra de una persona civil. Si yo pongo una persona civil, quiere decir que voy a manejar el Ministerio de Defensa como debe ser en la parte política estratégica, en nexo con el presidente, y le dejamos a las Fuerzas Armadas la parte operacional estratégica. Pero en este caso, desde mi punto de vista, el señor ministro de Defensa no es ni político, de lo que yo entiendo, y tampoco tiene la experiencia militar. Entonces, estamos en mitad del camino y eso no permite que haya una continuidad. Ahorita hay un paro, desde mi punto de vista, en las acciones que se tienen que tomar, porque no sabemos cuál es el direccionamiento, o no deben saber, me imagino, que las Fuerzas Armadas cuál es el direccionamiento que se va a seguir. Entonces sí es complicado y no sé realmente cuál fue el asesoramiento del presidente Noboa, pero esperemos y todos deseamos que le vaya bien al ministro de Defensa y a la ministra de Gobierno del Interior, porque en seguridad no podemos esperar, no podemos dar un respiro. Ayer y hoy de mañana nomás veía siguen los asesinatos, siguen los crímenes, hay que seguir haciendo presión. Las cárceles están un poco calmadas, pero eso no quiere decir que en cualquier momento exploten. Se necesita una continuidad de acciones y una estrategia que no sea de gobierno, como lo hemos dicho, de que ya terminó el presidente Lazo y pues ahora va a poner otra estrategia. No, desde mi punto de vista, el sistema de seguridad pública del Estado, que era la función que yo ocupaba, tiene que tener una estrategia al mediano y largo plazo, no coyuntural, porque esos son simplemente parches, Milton. 8:57, hablamos con Wagner Bravo, general, ex secretario de Seguridad Pública. Wagner, hablando del nuevo ministro de Defensa, justamente ayer ya él anunciaba que se darán cambios en la cúpula militar y decía que va a darse en la máxima brevedad posible, analizando méritos y trayectorias. ¿Cómo ve esto de los primeros anuncios que hace el nuevo ministro de Defensa? No podemos andar amenazando, no podemos andar amenazando que les voy a cambiar, o sea, pórtense bien, porque si no, en un día, 2 días, en una semana, eso preocupa. Recordemos que en anteriores cambios de gobierno, si es que se quería cambiar por la visión que tiene cada ciudadano, cada ser humano tiene su personalidad y su carácter. Y si el presidente Noboa tiene otras ideas fuera de las que se está haciendo y dice, a mí me interesan estas personas que ayuden en el mando militar y en el mando policial, yo ya lo analicé antes de tomar cargo. Y ellos normalmente iban ya en el relevo al nuevo cambio de mando. Oh, sorpresa que hoy continuamos con el cambio de mando y el señor ministro, me imagino, con el respeto a él, porque todas las personas tienen que ser respetables, por falta de conocimiento, por falta de experiencia, y por eso digo, todo ese proceso de formación de un militar para poder llegar a los altos cargos, que nos da la experticia, el conocimiento y la experiencia, dice, les voy a cambiar. ¿Cuándo? En la brevedad posible. La brevedad posible es una semana, un día, 2 días, 3 días, y eso crea incertidumbre, no en las personas que están en los cargos, en la institución militar. La institución militar, de todas maneras, y policial es una estructura jerárquica. No es que mañana va a ser el jefe del comando conjunto una persona neófita, es parte del Consejo de Generales, es parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, pero de todas maneras no podemos estar en esa inestabilidad. Si se quiere cambiar, vamos ahí, en este momento y se hace de esta forma, para que el nuevo mando no esté ya y comience a actuar. Vuelvo a repetir, no hay tiempo para eso. Pero no nos pueden mantener, eso desde mi punto de vista realmente es una inexperiencia, puedo decirlo así. No creo que sea una estrategia para ver cuál es la reacción. Y lo que sí más me preocupa es que no se puede tratar así a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es una de las instituciones, con el respeto de todas las instituciones que son esenciales en el país, una de las más respetadas y más queridas por la ciudadanía, y que la ciudadanía espera el trabajo de las Fuerzas Armadas, a que estemos en un compás de espera. Desde luego que yo creo que el mando militar y el mando policial sigue trabajando, pero siempre a cualquier persona, si me están anticipando que me van a cambiar, le crea una inquietud, le crea una zozobra, ¿qué mismo va a suceder? Es posible que digan, bueno, esperemos, porque la decisión que yo tome, si hoy la doy y mañana me cambian, no va a servir de nada y no podemos dar orden contra orden, misión contra misión. O sea, o nos ponemos claros de un inicio
o realmente cambiamos todo lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, ¿no? Así es, en estos primeros días entonces el presidente Noboa ha tenido un inicio, digamos, fulgurante por todo lo que ha hecho en estos días. El tema de la tabla de drogas, que si bien está en entredicho o está en veremos, porque tiene que ser ejecutado por los dos ministerios que dijo el presidente, envió su proyecto económico, hizo mayoría con dos bloques políticos cuestionados, uno de ellos sobre todo, eh, la bronca con la vicepresidenta, que es evidente, ya están esas cosas dadas. Ahora esperamos el plan Fénix y los anuncios en seguridad. Y le estaremos molestando cuando ya tengamos más detalles del plan Fénix o de lo que vaya pasando en el tema de seguridad. Por lo pronto, le quiero agradecer por habernos acompañado. Milton, sí es una preocupación de todo lo que tú dijiste, porque necesitamos certezas. Y ahí con esto quiero terminar. La Ley de Seguridad Pública y del Estado determina de que en 90 días, posicionado el nuevo gobierno o cambiado el secretario de Seguridad Pública del Estado, que es la función que yo cumplía, debe estar listo el plan de seguridad pública y del Estado, en concordancia con el plan de desarrollo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos antes de todos los decretos y todo lo que tú estás diciendo es, ¿dónde está el Plan Nacional de Desarrollo? Porque el secretario de Seguridad Pública del Estado que le van a nombrar, no sé si ya lo nombraron, todavía me parece que no, le va a decir, présteme el plan de desarrollo para yo acoplar las acciones de seguridad a las de desarrollo, porque el concepto claro es desarrollo y seguridad. Si no hay desarrollo, no puede haber recursos para la seguridad, y si no hay seguridad, ¿cómo nos desarrollamos? Entonces es muy complicado y eso ya debería habérselo presentado. Desde luego que hubo un discurso, como dicen, de 7 minutos, muy light, pero aquí está el plan de desarrollo que debemos conocerlo todos los ecuatorianos para poder actuar sobre eso. Y en cuanto a la tabla de drogas de Milton, habíamos conversado con el anterior ministro de Salud, no es simplemente de sacarla, porque ya hay, no sé, no sé si ya se terminó el censo que se pidió, de más o menos 30,000 personas que son consumidores, que ellos quiera que no van a necesitar drogas. Y en este momento la policía, ¿qué va a hacer? Le encuentra con una persona con 1 gramo, con medio gramo, con 2 gramos, le detiene porque ya no hay la tabla, a pesar que el Código Orgánico Integral Penal dice en el 220 que debe haber una tabla. Entonces, sí, políticamente es un ofrecimiento de campaña, pero ¿y las repercusiones? O sea, quiere decir que ahora todas las personas que les consigamos con 1 gramo les vamos a meter presos. Pero si son enfermos, es un problema de salud. Bueno, hay mucho que conversar, Milton, disculpa, me alargué, pero como siempre pido a los ecuatorianos tenemos que apoyar para que todos, como esto es un problema de Estado, hagamos un gran consenso por el bien de la seguridad. Muchas gracias, Milton. Un buen A día. usted. Gracias, general. Buenos días.